Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Es noticia en desarrollo en Colombia. Un atentado con carro bomba fue perpetrado en horas de la mañana de hoy en la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, en Bogotá, en la capital. El hecho de violencia deja 9 muertos y más de 50 heridos. El presidente Iván Duque se trasladó al lugar. Tras un consejo de seguridad expresó su solidaridad con las víctimas y pidió 1 minuto de silencio. El mandatario encabezó un consejo extraordinario de seguridad. Ofreció declaraciones. Lo acompañó el fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien reveló la identidad del responsable del ataque y que el vehículo estaba cargado con 80 kilos de pentolita. El pánico se apoderó de los peatones que pasaban cerca de la Escuela de Cadetes de Policía en el sur de Bogotá. Eran las 9:40 de la mañana cuando en el interior de la sede de la policía se produjo una fuerte explosión, según información oficial. Las autoridades aseguran que un carro bomba habría ingresado a las instalaciones de la escuela de policía y posteriormente fue activado. En esta imagen se ven partes de lo que sería el carro bomba incinerado. Incluso a varios metros se observa una de las llantas que salió volando tras la explosión. En la escuela de la policía, miles de esquirlas quedaron tiradas en las calles como resultado de la acción terrorista. Los videos publicados en redes muestran policías corriendo de un lado a otro, intentando reaccionar al atentado a la institución. Varios carros de bomberos llegaron al lugar de la explosión para atender la emergencia. Los heridos fueron llevados a centros de atención en ambulancias que entraban y salían a toda prisa. Informaciones extraoficiales indican que el vehículo con explosivos al parecer fue detonado cerca de la habitación de las mujeres cadetes, en el corazón de la sede de la policía. NTN24 ha hecho una cobertura especial en horas de la mañana de este lamentable atentado que ocurriera en la capital de Colombia, en conjunto con nuestra cadena aliada RCN Televisión. Ahora vamos al lugar de la noticia. Allí siguen Jessica de la Peña y Andrés Gil, nuestros periodistas en Bogotá. Jessica, Andrés, buena tarde. Si es que cabe el término, buena tarde. Idania, buenas tardes, pero no lo son. 4 de la tarde, 8 minutos aquí en Colombia y efectivamente es un día que tiene de luto a los colombianos, que tiene de luto a muchas familias aquí de la policía. Nosotros seguimos aquí a las afueras de la Escuela General Santander, en donde desde las 9:30 de la mañana ocurrió este fatídico atentado terrorista. Por esta puerta precisamente fue que entró esa camioneta Nissan con los 80 kilos de pentonita, dispuesto a causar, creo que un daño aún mayor, Andrés. Claro que sí, esto pudo ser mucho peor, aunque fue absolutamente dramático, terrorífico lo que ocurrió. Hay una actualización de los datos, Jessica, y es que aquí donde nos encontramos las autoridades confirmaron que asciende a 10 el número de personas muertas. Ya son 10 las personas fallecidas por este atentado, 65 personas heridas, muchas de ellas con heridas de consideración en este centro de formación de la Policía Nacional de Colombia, que es el alma mater donde se forman los oficiales de la Policía Nacional de Colombia. Pues estaban los muchachos, estaban los cadetes, los alféreces, que
que realizaban sus actividades de rutina y que cumplían con una actividad en el campo de paradas, una actividad masiva. Había familiares, había altos mandos de la institución y estaban, por supuesto, los alumnos en el momento en que ocurrió este atentado. Usted lo decía y William nos va a ayudar a ilustrar un poco más. Por esta puerta fue que ingresó el vehículo cargado con los explosivos. Esta es una puerta ubicada en el costado occidental de la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional de Colombia, y por allí, de manera intempestiva, de manera abrupta, violando la resistencia de los guardias, ingresó el hombre con el carro cargado con explosivos. Pues hacia la 1:30 de la tarde el presidente Iván Duque dio unas declaraciones luego de este Consejo Extraordinario de Seguridad, en el cual estuvo acompañado con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con la cúpula militar, también con el fiscal Néstor Humberto Martínez y bueno, y el alcalde de Bogotá y todas las autoridades pertinentes. Aquí está lo que dijo el presidente Iván Duque. Este es un ataque en un centro académico donde había jóvenes y estudiantes desarmados. Es un ataque no solo contra la juventud, ni contra la fuerza pública, ni contra nuestros policías solamente. Es un ataque contra toda la sociedad. Este demencial acto terrorista no quedará impune. Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo, siempre lo hemos derrotado. Esta no será la excepción, no nos doblegarán. Hago un llamado a los colombianos para que nos unamos en contra de los violentos. Ni un paso atrás frente a quienes atacan miserablemente a la sociedad. Todos juntos, sin ningún distingo, debemos apoyar a la fuerza pública para capturar y castigar con severidad de la mano de la justicia a los autores de esta barbarie. Le he dado la orden a las fuerzas militares y a la Policía Nacional para que desplieguen todas sus capacidades de inteligencia y determinen, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, quiénes son los responsables de este cobarde ataque y prevengan cualquier acción criminal. Debo resaltar que ya avanza la investigación y se ha identificado con plenitud el autor material y ahora hará referencia al señor fiscal general. Vamos a actuar con toda la firmeza y con toda la prudencia. Todos los colombianos debemos estar atentos a contribuir con información a la fuerza pública a través de la red de participación cívica en la línea 123. La información de la ciudadanía es muy importante para desarticular a la estructura criminal que ejecutó este execrable hecho. Juntos, el gobierno y la sociedad vamos a trabajar por Colombia y no vamos a ceder nunca ante los actos de terror. Colombia está firme y no se amedrenta, ni se someterá jamás a los criminales. Una vez el presidente Iván Duque terminó su intervención, lo hizo el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien dio además la identidad de este hombre que entró manejando esa camioneta, José Aldemar Rojas Rodríguez, un hombre pues cuya última identificación con respecto a las autoridades de tránsito en la camioneta que manejaba fue en junio del año 2018 cuando hicieron esa revisión técnico-mecánica, Andrés. En el departamento de Arauca, Así es un departamento fronterizo con Venezuela. Pues lo que reveló el fiscal y lo que reveló también el presidente Duque significa que con mucha rapidez y con base en las cámaras de seguridad de la misma Escuela de Cadetes de la Policía, lograron las autoridades identificar al autor material, al hombre que ingresó con la camioneta cargada con explosivos hasta este lugar para causar pues este semejante daño, esta inmensa tragedia que hoy están lamentando los colombianos. El fiscal general dijo además que arreciarán las investigaciones para dar con los autores intelectuales de este crimen, Jessica. En una acción de reacción inmediata de nuestras policías judiciales, tanto de la Policía Nacional como del CTI de la Fiscalía, hemos logrado establecer la autoría material de este execrable crimen, de este acto terrorista, en cabeza del señor José Aldemar
Rojas Rodríguez. Él fue quien ingresó a la escuela a las 9:30 horas de la mañana de hoy en una camioneta gris Nissan Patrol del año 1993 con matrícula LAF565. Nuestros explosivistas nos han dado un primer reporte que indicaría que el vehículo estaba cargado de 80 kilos de pentolita. Nuestras capacidades todas de policía judicial están desplegadas y tenemos la certeza, señor presidente, de que en el curso de las próximas horas podremos dar mayor información. En los minutos posteriores a la explosión, Jessica, y antes de que hablaran las autoridades nacionales aquí en Bogotá, lo que vimos fue un ambiente de absoluta confusión, de caos, de incertidumbre. Decenas de familiares de los cadetes se acercaron hasta este lugar para tratar de tener información acerca de sus hijos, de cuál era el estado, las condiciones, si es que estaban heridos, a dónde habían sido trasladados. Hay 4 o 5 clínicas aquí en Bogotá que están en este momento trabajando a toda máquina para darle atención a los heridos, y los familiares vivieron una especial angustia, puesto que hubo muchos largos minutos en los que no tuvieron claridad, certeza acerca de lo que había pasado con los estudiantes, con los cadetes de la escuela. Al final, a esos padres de familia, padres y madres con cédula en mano, los dejaron entrar aquí a la Escuela General Santander para poder tener comunicación directa, cara a cara con sus familiares. Bueno, diversas reacciones ha tenido este hecho terrible de acto terrorista aquí en Colombia. Una de las personas que habló también fue el defensor del pueblo, Carlos Negrete. Aquí está lo que dijo. Esos actos delictivos van en contra de lo que Colombia necesita. Los colombianos nos merecemos la paz y no esta guerra. Un llamado a los actores armados, al grupo que lo haya hecho, para que esa no es la forma de buscar la reconciliación y la paz de los ciudadanos de Colombia. Una de las cosas que más dijo y reiteró el presidente Iván Duque es que con la colaboración de la ciudadanía se puede llegar también a los autores intelectuales de este atentado terrorista. Estamos hablando de que está dispuesta la línea 1, 2 y 3 y la línea 122 de la Fiscalía, todo con el fin de poder adelantar esta investigación para esclarecer quiénes fueron los que pensaron, los que cranearon este miserable acto terrorista. Acto terrorista que además causó afectación no solo en la escuela, sino también en el vecindario. Este es un sector del sur de Bogotá en donde vive una densa cantidad de pobladores. Hay barrios en los alrededores, vecinos que sufrieron la afectación en sus ventanales, en sus puertas, bueno, que pasaron un susto impresionante y que en este momento están tratando de reponer los daños que sufrieron. Esta es una cobertura especial que estamos haciendo con motivo de este luctuoso hecho desde Bogotá para NTN 24, para Noticias RCN. Vamos a continuar con usted y Dania en segundos en el momento en que lo estime pertinente y estamos a la orden, por supuesto, para continuar informando. Gracias, Jessica. Gracias, Andrés. Lamentable todo esto que está ocurriendo. Más adelante volvemos con ustedes y la actualización de la información allí en el lugar de la noticia. Mientras tanto, quiero darle la bienvenida a Jairo Libreros, nuestro analista permanente. Y además, aunque casi nunca lo decimos, Jairo es experto en temas de seguridad. Jairo, bienvenido, buena tarde. Hola, Dani. Qué jueves oscuro, como dijera el propio Andrés Gil en algún momento de la mañana, el que ha vivido Colombia el día de hoy. ¿Qué es esto, Jairo? ¿Frente a qué estamos nuevamente en Colombia? De tu discurso saco el tema que más preocupa, que no es el único, pero sí puede ser el que por estos días nos va a afectar mucho. Hasta hace muy pocos años se pensaba que Colombia iba a cerrar de cierta manera una historia muy fuerte, signada por actos terroristas, por crímenes de guerra, por delitos de lesa humanidad, y en cierta medida hay que tener en cuenta que las tasas de homicidios, los actos terroristas y otra gama importante de delitos que se cometían en el pasado han disminuido en Colombia, pero muchos colombianos tienen en su ADN la preocupación por los actos terroristas, lo que fue el conflicto armado particularmente con las FARC, y hoy que vuelve otra vez esa escena como si la historia se repitiera en un ciclo trágico para el país, muchas personas se preguntan, ¿tenemos capacidad para contener esta arremetida terrorista? ¿Qué está pasando? El conflicto armado no dice que habíamos cerrado esa ventana, por lo menos con una organización muy fuerte como era la FARC.
pueden estar involucrados ellos, ¿qué pasa con el ELN? Yo creo, Idania, que en estos momentos en Colombia y en muchos lugares de América Latina se hacen la misma pregunta. No tenemos toda la información todavía, pero la gran preocupación que nos asiste gira en torno de la capacidad que tienen grupos criminales y terroristas de desestabilizar la democracia y afectar la seguridad de los ciudadanos. Que yo recuerde los dos últimos eventos, por lo menos que me vienen a la memoria. Uno, el que ocurriera en un calle, en un centro policial, en Barranquilla. 27 de enero del año 2018, y CAI San José. Y la explosión en el centro comercial El Andino, en los baños del centro comercial El Andino fue en el mes de junio del año 2017, hace año y medio. Fíjate que en esos dos eventos, la nota característica detrás de la conducción del acto terrorista es el ELN. En el caso de Barranquilla, que fue el año pasado, estamos próximos a cumplir un año, cuando afectaron el CAI de San José, en un primer momento el ELN guardó silencio. Luego salió a desmentir cualquier participación o por lo menos autoría mediata o inmediata frente a los acontecimientos que afectaron la tranquilidad en Barranquilla. En última instancia se logró demostrar que sí estaban involucrados. En el caso del centro comercial El Andino en Bogotá, en el mes de junio aproximadamente del año 2017, una de las variables que con mayor fuerza se manejaron era el involucramiento directo del Ejército de Liberación Nacional en esos acontecimientos. Son los últimos, Idania, donde tenemos mucha claridad. Es preocupante, delicadísimo. Si uno mira un poco atrás va a encontrar otros acontecimientos, pero no hay un hilo conductor. En este caso creo que el hilo conductor sí puede tener algunos puntos de encuentro entre El Andino, Barranquilla y Bogotá. Quiero saludar, Jairo, a Román Ortiz, consultor de seguridad y defensa, que está con nosotros también en la tarde de hoy. Román, bienvenido, buena tarde para ti. Hola, buenas tardes, Idania. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto tenerte. Bueno, bien dentro de lo que cabe, es un decir con la tragedia que está viviendo Colombia el día de hoy. Pero quería comenzar contigo preguntándote, Román, ¿frente a qué estamos? La misma pregunta que le hacía a Jairo Libreros hace unos minutos. ¿Frente a qué está Colombia en este momento? Bueno, yo creo que hay dos planos para mirar esto. Uno, ¿qué significa este ataque en términos específicos? Dos, ¿en qué contexto pasa a nivel nacional? Yo creo que en términos concretos este ataque es una escalada terrorista como no se había visto en Bogotá desde hacía mucho tiempo. Yo creo que hay que retrotraerse bastantes años para acordarse de un atentado que haya provocado 9 muertos ya en Bogotá, ¿verdad? Yo creo que además las características del atentado, el blanco, el tipo de método utilizado por los terroristas, un carro bomba dentro de una instalación policial que estaba fuertemente custodiada, señala una capacidad en términos de recoger información, en términos de infraestructura dentro de la ciudad, muy notable. Y en consecuencia señala que el Estado colombiano se enfrenta a una amenaza significativa en términos de terrorismo urbano como no se había enfrentado desde hacía tiempo. Más allá de esto, en términos de contexto, yo creo que durante bastante tiempo hemos estado viendo una serie de factores que estaban deteriorando el contexto de seguridad en Colombia. Y déjame que mencione 3 que me parecen claves. Número 1, la expansión de las economías ilícitas y en particular del narcotráfico. Digamos, ahora mismo, según Naciones Unidas, Colombia produce 1.300 toneladas de cocaína, una cifra que nunca se había visto en la historia del país. Número 2, los problemas, o si uno quiere, el fracaso en gran medida del proceso de reintegración de los antiguos militantes de las FARC, que ha dado lugar a un crecimiento de las disidencias de esta guerrilla, de los grupos que rechazan el acuerdo que se firmó para su desmovilización. Y número 3, un recorte del presupuesto y los recursos de la fuerza pública, de las fuerzas militares y de la policía. Estos 3 factores han creado un contexto donde cada vez hay más señales de que la seguridad se está deteriorando. Y este atentado es la última señal y una de las más graves, sin duda, de que vamos en esa dirección. Bueno, lo que dices es absolutamente, por lo menos así lo percibo yo, bastante grave.
porque si sumamos los tres factores que acabas de mencionar, que terminan con el recorte de recursos para las fuerzas de seguridad, y hablas de que estamos frente a un atentado como no se había visto en muchos años en Bogotá, ¿qué tenemos por delante, Román? Pues lo que podríamos tener es más violencia. Y déjame que mencione dos razones para ello. Primero, digamos, el año pasado, por primera vez en tiempos, es decir, el año 2018, se ha visto un crecimiento del homicidio en Colombia, después de un largo periodo de reducciones de esta estadística. Por otra parte, como señalaba antes, lo que hay que asumir es que en Bogotá hay un grupo terrorista que dispone de la infraestructura para armar y lanzar un ataque tan sofisticado como el que se ha hecho contra la Escuela General Santander. Mientras esa infraestructura siga activa, es decir, mientras no sea desmantelada por las fuerzas de seguridad, la ciudad en particular y el país en su conjunto está en riesgo de que se repitan nuevos ataques. Jairo Libreros está con nosotros, Román. Jairo, ¿coincides con Román? Es decir, lo que tenemos por delante es más infraestructura. Evidentemente, no sé cuál será o en qué dimensión está la infraestructura del grupo que hoy comete este ataque en la escuela de cadetes. Pero Román dijo algo que evidentemente es así, que es la capacidad de recoger información, es decir, la hora, el momento en que entra el vehículo, cuando estalla, y lo vemos por la gran cantidad de heridos que hoy tenemos y ya 10 muertos como están señalando. ¿Estás de acuerdo con esto? Es decir, ¿estamos frente a un reto de esta dimensión de tener más violencia por delante en Bogotá? Y Dania, en ese punto yo estoy totalmente de acuerdo con mi buen amigo Román, a quien saludo y aprovecho la oportunidad de desearle un feliz año, pero yo creo dos cosas. Uno, sin lugar a dudas, la capacidad que ha demostrado de despliegue operacional, de capacidad de leer, de entender cuáles son las dinámicas propias de la seguridad en la Escuela de Formación de Cadetes de la Policía Nacional, muy seguramente la cobertura que tuvo, demuestra entre muchas otras cosas, como lo dice Román, que es una célula fuerte, que tiene un trabajo no de un mes, yo me atrevería a decir que de 2 o 3 meses por lo menos mínimo para poder tener un control operacional de un objetivo de alto valor como lo es la escuela. En tercer lugar, creo que es un reto nuevamente para el Estado colombiano que creo que se desdibujó en los últimos meses frente a la verdadera puesta en seguridad. Sin duda hay algunas transformaciones. Román también afirmaba que se disminuyó el gasto en materia de seguridad y defensa nacional. Es evidente que eso así ha sido, pero yo no creo que ese factor termine siendo esencial en el análisis de esta situación. Yo creo que la administración Duque no manejó con claridad y con precisión la variable de seguridad, quizás en un afán por tomar distancia, por diferenciarse de lo que fueron los 8 años de la administración de Álvaro Uribe, quizás buscando tener un tema diferente a los 8 años que fue la administración de Juan Manuel Santos, dejó la variable de seguridad en un segundo nivel y creo que ahí se equivocó esta administración y muy seguramente el cierre de la administración de Juan Manuel Santos el año pasado. La seguridad sigue siendo uno de los asuntos más importantes y urgentes en materia de política pública. Sin duda hay un detrimento por cuenta de la disminución del gasto, pero yo creo que el gasto sí se puede reformular. Hasta donde tengo entendido, las labores de inteligencia que adelanta la Policía Nacional y la Fuerza Aérea controlando todo el sector que bordea Bogotá y lo que ocurre al interior de la seguridad sigue siendo una prioridad y tiene cuantiosos recursos para manejarse. Lamentablemente creo que este tipo de acontecimientos demuestra que las cosas no se están manejando bien, que bajamos la guardia, que hubo una equivocación de aproximación por parte de la administración Duque frente a la importancia de la variable de seguridad y que estamos, yo no lo tengo muy claro, frente a una organización terrorista que quizás esté vinculada con el ELN o con otra agrupación o es un proceso de convertibilidad en donde puede surgir una nueva organización terrorista mucho más urbana y con una capacidad de letalidad muy alta. Román, ¿hacia dónde piensas tú que se dirige la autoría
del atentado de hoy, aunque tengamos poca información. Pero ustedes que manejan temas de seguridad y que lo han manejado durante tantos años, son capaces de analizar los métodos, los procesos, las horas, la cantidad de explosivos, etcétera. Pues mira, Irania, como tú dices, es muy pronto para señalar, digamos, con certeza a una organización responsable, pero déjame que ponga algunos datos sobre la mesa y de ahí podemos sacar algunas conclusiones, ¿verdad? La primera es que en la historia de Colombia solamente 2 organizaciones han utilizado sistemáticamente carros bomba en zonas urbanas. Uno fue el extinto cártel de Medellín y otro han sido las 2 guerrillas, el ELN y las FARC. La segunda es que normalmente, y el ELN ha demostrado eso, ha acompañado sus intentos de mantener las conversaciones con el gobierno con un esfuerzo para presionarlo a través de actos terroristas. Y el ataque de Barranquilla que se mencionó antes es un buen ejemplo de eso. La tercera es que lo que ya sabemos, aunque es muy poco, indica en la misma dirección. Y es, por ejemplo, el origen del carro bomba que detonó en la Escuela General Santander, que se sitúa, digamos, en Arauca, que es una zona de fuerte presencia del ELN. Las otras 2 alternativas que se han presentado, una que es la posibilidad de que sea una disidencia de las FARC o que sea una represalia del Clan del Golfo. Lo cierto es que son muy débiles y son muy débiles porque ambos tipos de organizaciones, por razones distintas, parece improbable que cuenten con la infraestructura y con la presencia que hace falta tener en Bogotá para poder montar un ataque de esta magnitud. Como señalaba antes Jairo, es decir, esto es algo que se decidió con tiempo de antelación y se realizaron los estudios, los análisis y se acopió la logística necesaria dentro de una estructura clandestina para poder ejecutar el ataque. Entonces, yo creo que parece claro que esto apunta hacia el ELN. Cierto es que pues todavía falta información y puede haber giros en la investigación que arrojen luces distintas y al final nos terminen dando una respuesta distinta. Pero los datos que hay ahora mismo sobre la mesa sin duda apuntan en esa dirección. Román, capacidad del Estado frente a este atentado, capacidad de respuesta para desmantelar esa infraestructura que has mencionado. Yo creo que hay dos niveles aquí, Idania, para discutir, o si quieres, 3 cuestiones que me parece que son claves. La primera es lo que tiene que ver con la seguridad en la ciudad. Yo creo que hay necesariamente que hacer un esfuerzo de inteligencia para identificar a estos individuos. Yo creo que la inteligencia colombiana, la Policía Nacional en particular, ha dado muestras repetidas veces de que tiene la capacidad para identificar a estos individuos. Yo creo que hay que ir un poquito más allá y ver digamos, los nichos de reclutamiento, los espacios donde este tipo de organizaciones reclutan militantes que se puedan adaptar al entorno urbano, que son espacios específicos y toca de alguna manera incidir ahí para tratar de cortar esta capacidad de desmantelarla de raíz. El segundo punto tiene que ver con, con el ELN en su conjunto. Yo creo que hay muchos analistas que ya han hecho público repetidas veces que el ELN ha aprovechado el proceso de desmovilización de las FARC para expandir su presencia en zonas donde no hacía presencia desde hacía tiempo y para capturar espacios de narcotráfico y otras actividades ilegales importantes. Es necesaria una estrategia de seguridad, una campaña para hacer retroceder a la organización, porque una organización que estaba al borde de su colapso hace unos pocos años, hoy ha desarrollado capacidades y recursos que claramente son nuevos y superiores. El tercer punto que me parece que hay que poner sobre la mesa es que el ELN ha sobrevivido y creo que ha dado un salto técnico importante. Es decir, yo creo que este atentado y algunos de los atentados urbanos anteriores que se le han adjudicado al ELN señalan a una sofisticación de esta organización.
porque tiene refugio en un país vecino que es Venezuela. Y yo creo que ese es un problema que hay que poner sobre la mesa. Digamos, es decir, mientras el ELN cuente con esa facilidad y esa retaguardia segura, facilitada sin lugar a dudas por el régimen de Maduro, pues va a ser infinitamente más difícil que el Estado colombiano pueda contener esta amenaza, pueda reducirla y pueda volver a garantizar la seguridad en las grandes ciudades. Es decir, Jairo, tendría Colombia que exigir a Venezuela de alguna manera una posición firme frente al ELN. Hace unos días atrás el presidente Duque hablaba precisamente de esto, ¿no? Porque entran y salen, es decir, como quieren. Bueno, también hay disidencia de FARC, pero ¿habrá colaboración por parte de Venezuela? Creo que eso es una respuesta que todos conocemos, pero de todas maneras te hago la pregunta. No, y Dania, no va a haber colaboración y sin duda, yo creo que este es uno de los temas vitales para poder desmantelar y mejorar en términos generales la seguridad en Colombia. La administración Duque tiene que seguir el esfuerzo no solamente de exigirle a Venezuela un compromiso mayor con la democracia y los derechos humanos, sino en estos momentos una actuación contundente frente a organizaciones alzadas en armas que tienen asiento y que se protegen, como bien lo dice Román, en Venezuela. Hay que tener en cuenta que el ELN, un sector importante de la FARC, algunos hablan de las disidencias, también tienen contacto con otras organizaciones, servicios de inteligencia de Estados Unidos y quizás los servicios de inteligencia más poderosos de la Unión Europea consideran que en estos momentos hay campamentos de Hezbollah en territorio venezolano y que tienen unos contactos pecaminosos, peligrosos, no solamente para Venezuela, sino para todo el continente americano, con las FARC, con el ELN y otro tipo de organizaciones. También aparentemente tienen contacto con la inteligencia cubana y con esos comandos que creó la administración de Miraflores, que son simplemente grupos paramilitares. Desde ese punto de vista, hasta que no logremos cerrar esa tronera que le impida al Estado colombiano garantizar de una mejor manera la seguridad y perseguir en términos del uso de la fuerza y también en términos de investigación criminal a las personas que están por fuera de la ley, va a ser muy difícil obtener resultados a corto plazo. El tema de Venezuela ya afecta de una manera poco antes vista en la historia reciente colombiana la seguridad y defensa nacional. Román, una última pregunta. Evidentemente, cada vez que ocurre un evento de este tipo, la población colombiana, los colombianos se retrotraen a épocas en que lamentablemente la vida poco valía en Colombia. Por más que veamos eventos de este tipo, como el que ha ocurrido el día de hoy, ¿distante estamos de aquellos años? Pues la verdad que tu pregunta es bien importante. Yo diría que no estamos en aquellos años, pero si no se toman las medidas oportunas, no es imposible que se repita la historia. Déjame que mencione algunos temas, es decir, lo he mencionado antes. La expansión del narcotráfico en el país, que es la fuente de la que todas estas organizaciones se financian, no tiene precedente. Y el debilitamiento de la fuerza pública, aunque sin duda alguna no ha adquirido los niveles que tenía en periodos mucho más difíciles del país, no cabe la menor duda de que también ha reducido la capacidad para mantener el control sobre el territorio y presionar a estas organizaciones. Si no se desarrolla una estrategia de seguridad integral, con objetivos y responsables claros, con unas metas para continuar el proceso de restauración del control del territorio por parte del Estado que se ha llevado a cabo durante los años anteriores. Si eso no se hace, no cabe la menor duda de que progresivamente el Estado colombiano va a perder el control del territorio y las ciudades colombianas se van a ver cada vez más afectadas por la pérdida de control sobre las zonas rurales. Es decir, de alguna manera vamos a entrar en la lógica de ese periodo tan triste de la historia colombiana que fue finales de los años 90.
Entonces yo te diría, no estamos allá, pero si no se introducen los correctivos necesarios, sin lugar a dudas podemos terminar en un escenario semejante. Duro análisis y dura afirmación. Y quiero quedarme con esa frase, Román. No estamos en aquellos años, pero si no tomamos las medidas pertinentes, no es imposible que se repita la historia. Román Ortiz, consultor de seguridad y defensa. Román, muchísimas gracias. Gracias de verdad por haber estado aquí. Muchas gracias a ti, Dania. Muy buena. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, Román. Es una dura frase, Jairo. Vamos a hacer, sí, muy fuerte. Vamos a ir a un corte comercial. Al regreso seguimos con este tema que importa no solo a Colombia, sino también a la región y al mundo, porque cada vez que un atentado terrorista se produce en alguna parte, los ojos de la comunidad internacional voltean atentos a ese lugar donde se ha producido. Así que no solo esta primera media hora del programa la hemos dedicado al tema Colombia, sino que al regreso seguiremos con el mismo. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy, hablando en esta primera parte del programa de este atentado que se ha sufrido hoy en Colombia en la Escuela de Cadetes General Santander. La onda expansiva tras el estallido al sur de Bogotá afectó varias urbanizaciones cercanas a la Escuela de Oficiales de la Policía. Sara Gudelo se encuentra en esta zona. Sara, ¿qué dicen los vecinos? Buena tarde. Y Dania, televidentes, buenas tardes. Pues los vecinos se encuentran todavía muy asustados. Ellos aseguran que nunca en la historia de estos barrios aledaños a la Escuela General Francisco de Paula Santander, pues había ocurrido algo similar, y pues el temor es lo que embarga sus corazones en estos momentos. Ellos lo que han dicho es que todavía ninguna de las autoridades pues ha venido a hacer presencia a este sector, porque ahí, como ustedes pueden ver, hay muchísimos vidrios quebrados, porque la onda expansiva de la explosión del vehículo dentro de la institución educativa pues produjo que hubiera muchísimos daños alrededor de la zona. Lo que han dicho las autoridades es que son aproximadamente 600 viviendas afectadas, y pues todavía no han podido hacer como un balance de los daños. Precisamente también lo que nos han dicho las autoridades es que estos vidrios que ustedes están viendo ahí quebrados, pues la recomendación es que las personas no los toquen ni tampoco los muevan, porque eso podría ser evidencia para la investigación. Ahí le voy a pedir a mi camarógrafo que les muestre un poco la carpa al fondo. Si podemos ver acá con el paso de los buses, ahí justo al lado de la Escuela de Cadetes hay una carpa azul en donde está el IDIGER prestándole la atención a los vecinos de esta zona. Son aproximadamente 3 barrios los que hay alrededor de esta zona, y pues vamos a hablar con algunos de los vecinos para que nos cuenten qué fue lo que ocurrió. Muy buenas tardes, cuéntenos qué fue lo que pasó esta mañana. ¿Usted qué estaba haciendo? Espera un momentico que aquí la cogimos como de improviso. Cuéntenos qué pasó esta mañana, pero párese, porfa, acérquese. Pues la verdad es que... Pero tiene que acérquese un poquito al micrófono, por favor. O si quiere salga. Aquí vamos a pedirle aquí que salga para que nos pueda contar, porque ella durante toda la mañana, pues, o durante todo el día que nosotros hemos estado aquí, pues ha estado pendiente, porque digamos que este local fue uno de los más afectados porque queda justo enfrente de donde ocurrieron los hechos. Muy buenas tardes. Ahora sí, cuéntenos qué fue lo que ocurrió. ¿Usted vio? Buenas tardes. No, pues realmente, pues cuando yo llegué ya el establecimiento estaba así con los vidrios rotos. Pues realmente yo no estuve en el evento porque gracias a Dios llegué tarde, porque la verdad fue por la misericordia de Dios que yo llegué tarde aquí al establecimiento. ¿Algunos de los vecinos la llamaron a decirle qué había ocurrido, o usted simplemente llegó y se encontró con los hechos? Pues realmente llegué y me encontré con los hechos. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le han dicho? No, pues ellos me decían que fue terrible, de verdad que sí, porque la gente pues fue asombroso, mucha gente lloraba, gritaba, pues eso fue lo que me contaban los vecinos, pero que realmente yo me haya dado cuenta, no, porque
como dije, gracias a Dios llegué tarde. Bueno, muchísimas gracias. Ahí como ustedes también pueden ver, le voy a pedir aquí a César, a mi camarógrafo, que les muestre esta cuadra que es justo ahí donde ustedes están viendo. Esta es una cuadra muy comercial, pues ustedes ahí están viendo que hay muchos avisos comerciales, pero la mayoría de los comercios están cerrados precisamente por lo ocurrido y porque muchos de ellos sienten temor de volver a abrir sus locales comerciales. Aquí también nos hemos encontrado con unas de las personas que tuvieron sus locales más afectados. Ellos venden principalmente pues uniformes para los policías. Señora, muy buenas tardes. Cuéntenos qué ha pasado, qué le han dicho hasta el momento. Su local fue uno de los más afectados. No nos han dicho nada, pues estamos a la espera. Alguien me dijo que estaban tomando datos para los más afectados, a ver qué. Usted ahora me contaba que, pues, digamos que como que vivió esos momentos. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, yo le cuento lo que vi, ¿no? Yo no sé adentro qué pasó. Aquí estamos subiendo la reja cuando sentimos el estruendo, pero yo pensé que era en la bomba. Pero nada lejos de imaginarme que era en la escuela. ¿Y cuando se enteró que era en la escuela, qué le pasó por su mente? No, horrible, porque acabaron de entrar los muchachos también, los cadetes. Entonces nosotros pensamos que era como para ellos. Entonces, pues esto se siente horrible porque uno, de ser vendedor, esos chinos parece que fueran hijos de uno. Entonces, ¿cómo uno se siente? Se siente horrible. Muchísimas gracias. Ahí está entonces el sentir de los vecinos, también de los comerciantes de este sector. Ellos siguen insistiendo en que sienten temor porque una situación como estas nunca había ocurrido aquí en el barrio Musú, que es el que queda justo al frente de la Escuela de Cadetes. Sara, muchísimas gracias por tu informe, gracias por estar allí. Continuamos con más en la tarde de hoy. Una sola pregunta, Jairo, antes de darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Yo recuerdo que cuando estalló la bomba en el Andino, sí, yo pasé varios meses que no quería ir al centro comercial. Es el impacto inmediato. La percepción de seguridad es un sentimiento, es un miedo que invade a los ciudadanos, no solamente ante la desprotección que empiezan a sentir ante la incapacidad del Estado de prevenir o responder, pero también por instinto de conservación, que es lo que buscan los terroristas, afectar a la sociedad. En esta parte del programa nos acompaña John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa, coronel retirado del Ejército de Colombia. Señor Marulanda, bienvenido, buena tarde, gracias por acompañarnos. Y Dania, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para hablar de este infausto hecho. Lamentable hecho. ¿Cuál es su primera impresión? Usted es un hombre experto en seguridad. Muchas veces hemos hablado en este programa de la guerrilla, de la disidencia, de otros factores que tienen que ver con terrorismo. ¿Cuál es su impresión inicial? Bueno, aún con el tremor de la bomba en el aire, es decir, todavía en caliente, hay unas cosas que para mí son claras. La primera es que este fue un atentado dirigido específicamente a un organismo de seguridad del Estado llamado Policía Nacional, en su corazón, en la escuela en donde forma su oficialidad. De modo que es un atentado que no intentó lastimar indiscriminadamente población civil, por lo que ya empieza a dar trazos de a dónde podría originarse el atentado. De modo que no es la primera vez que esto sucede. Acordémonos que en el año 2003, 2004, las FARC logró meter un carro bomba en la Escuela Superior de Guerra en Bogotá. Acordémonos que los narcotraficantes con apoyo de venezolanos metieron una bomba en el cuartel de la policía de Barranquilla, que causó como 5 o 8 agentes muertos. Es decir, no es la primera vez que este tipo de cosas sucede. Entonces es un blanco específico, un target muy particular. Segundo, un atentado de estos no se programa ayer por la tarde. Requirió días, semanas y hasta meses de vigilancia, de observación, obtención de información, planeamiento de llegada, posibles rutas de escape, tipo de explosivo que se iba a utilizar. Luego, ese atentado, el mastermind, el que diseñó esto, o los que lo diseñaron, están pensando desde hace varios meses atrás sobre este tipo de actividad. Tercero, pone de nuevo sobre el tapete unas fallas básicas que no se incriminan en este momento, pero sí es necesario mencionarlas. Fallas de inteligencia,
No es posible que la policía, que tiene tan buena red de inteligencia, especialmente en Bogotá, que ha desarticulado tantos planes terroristas en Bogotá, no tuviera ni la más mínima idea que podía ser atentado de esa manera en ese sitio. Segundo, fallas en los controles de acceso, no son controles de acceso sólidos, es lo que llamamos un soft target, un blanco suave, tanto que el tipo entró a la escuela militar, a la escuela de cadetes, sí, a la fuerza, pero logró entrar. Acuérdese usted que en la escuela militar de cadetes del ejército sucedió algo parecido cuando un individuo borracho entró a la escuela militar hasta que lo pararon por allá en el centro. Tercero, hubo fallas en la reacción, el protocolo reactivo no fue lo suficientemente oportuno y contundente. Frente a estas fallas y hablando de hipótesis sobre autoría, con estas características que yo digo, con lo que ha pasado en ocasiones anteriores, yo apuntaría a una hipótesis inicial, esa hipótesis de que el ELN está detrás de esto. El Ejército Revolucionario del Pueblo, el que hizo el mismo atentado en el Centro Comercial Andino, otros atentados que hizo en Bogotá, causó la muerte de varios policías, un atentado incendiario en la Plaza de Toros y demás. Luego, ese es el panorama general, en principio, que yo veo. No se descarta ninguna autoría. Puede ser el Cartel del Golfo, que tiene a su principal enemigo en la Policía Nacional, en las operaciones Agamenón. Puede ser las FARC, después de ese llamamiento que hace alias Iván Márquez sobre la dejación de armas, el error de haber dejado las armas. Pueden ser cualquiera de ellos, no se descarta ninguno, los caparrapos pueden ser, pero por lo que estamos viendo de entrada apunta a eso. Y eso se confirma con la declaración del señor fiscal que habla de que el carro tuvo su revisión técnica en Arauca, de manera particular en Saravena. Déjeme decirle que ese territorio de Arauca es de dominio del ELN, de manera particular del Frente Domingo Laín Sáenz, con una peculiaridad, y es que ese Domingo Laín Sáenz, en el territorio de Arauca, que lo dominan, lo controlan, extiende su dominio y control hasta el otro lado del río Arauca, hasta el Apure venezolano, y ellos campean y viven en La Victoria, en El Amparo, en Guasdualito, tanto como en Colombia. Es una ruta permanente de paso de narcotráfico manejado por el ELN. Entonces, el mapa a estas alturas, varias horas después del hecho, más o menos se configura así. Así lo veo yo. Coronel, antes de hacerle otra pregunta a Jairo, usted escribió y presentó un libro llamado La Yihad en Latinoamérica. Usted habla de la presencia de Hezbollah. ¿Algún comentario en el transcurso del día que dice, por ejemplo, que este tipo de actos, cuando son cometidos por la gente de nuestra región, no se inmolan? Es algo que llama la atención. ¿Dónde quedan estas hipótesis que usted ha manejado en algún momento de decir que Hezbollah y digamos, este tipo de terrorista ha entrado lentamente, pero ha venido haciendo presencia? Y Dania, no quiero sonar pretencioso, pero le he dado la vuelta a más de medio mundo hablando sobre estos asuntos de terrorismo con un compañero, el profesor Shaul Kingi, que habla del terrorismo suicida. Y él tiene sus argumentos y demuestra que toda esta gente del Oriente, palestinos y demás, se suicida. Y yo siempre alterno con él y demuestro que en América Latina no existe ni la cultura, no existe la educación, no existe la vocación suicida en América Latina, al menos hasta el momento, que uno pueda con hechos comprobarlo. El último suicida por una causa fue Ricaurte en San Mateo, allá en su tierra, cuando dicen que voló el polvorín para evitar que cayera en manos españolas, 1820, 19, por ahí. Pero hay informaciones de que el señor estaba fumando mientras cuidaba la pólvora. Entonces, no hay hechos recientes en el siglo XX, siglo XXI, que demuestren que nosotros tenemos vocación suicida. El caso de hoy llama mucho la atención, porque nos dicen los informes que el conductor, al verse descubierto en La Guardia, irrumpió, arrolló a los dos policías que estaban a la entrada y estrelló el carro y se inmoló con él. En
Colombia y en Venezuela actúan células, eso se llaman operativos de Hezbollah. Hace 2 meses Colombia extraditó a un señor libanés porque tenía vínculos con ISIS, lo extraditó del centro del país, de Melgar creo, pero ellos en América Latina y de manera particular en Colombia están en una posición de observación, obtención de inteligencia y sobre todo adquisición de fondos para su movimiento gracias a las redes del narcotráfico con las que están conectadas. Y en el caso eventual que alguno de estos señores de ISIS o de Hezbollah quisiera inmolarse en un atentado, lo haría en contra de un blanco norteamericano o un blanco israelita. ¿Qué puede haber pasado? En su desespero o convencido que tenía tiempo de dejar el carro y salir corriendo, o definitivamente dijo aquí me morí, el señor se pudo haber volado con ese carro, pero no creo que sea de los que por la causa del ELN o del M-19 se fuera a inmolar en el centro de la Escuela General Santander. Por supuesto es un tema que se abre a discusión. Jairo, ¿coincides con el coronel Marulanda? Es decir, aunque no creo que tengamos la información tan precisa, pero sí, quizás este hombre se vio forzado a ingresar, quizás en la persecución, a los nervios del momento, se voló, pero ¿era su intención inmolarse? Y Dania, yo no creo que la intención original era inmolarse. Yo estoy de acuerdo completamente con John Marulanda. Nosotros no tenemos esa tradición, no hay elementos que justifiquen, por lo menos en los últimos atentados terroristas, de la información que tenemos, que personas hagan este tipo de apuestas. Yo creo más bien en otro tipo de hipótesis. Muy seguramente la idea era entrar, dejar el vehículo, pero quizás en el momento que es detectada el explosivo por parte de unos perros tuvo una reacción y la única que se podía esperar era entrar, porque el carro estaba dirigido hacia allá, no tenía otra posibilidad. Muy seguramente también se pueden manejar hipótesis que han sido demostradas en el caso colombiano y en otros actos terroristas, especialmente en Sudamérica, que en cierta medida no tienen toda la información, saben que van a cometer un delito, pueden hasta tener el conocimiento que van a hacer un acto terrorista, pero les establecen un camino o una ruta de salida y estas personas caen en ese cuento cuando no son conscientes sobre el impacto que va a tener, se activa el explosivo a la distancia y mueren en el acto. Yo no creo que esto sea que este personaje se haya inmolado por cuenta de las banderas de una organización terrorista. Vuelvo con usted, coronel. Parecería, por lo menos, su impresión apunta a que esto pudiese haber sido realizado por el ELN. Yo creo que vale la pena recordar también que hay un proceso detenido, que el gobierno del presidente Duque no ha sido complaciente con el ELN, que ha dicho que para sentarse a la mesa hay que asumir compromisos firmes, hay que dejar de delinquir. ¿Pudiera ser esto una demostración de fuerza para empujar una negociación sin condiciones? Si se logra comprobar fehacientemente que los que planearon este atentado son del ELN, no me cabe la más mínima duda que es un método de presión para obligar al gobierno a meterse a una mesa de diálogo. Pero esto también, como decíamos al principio, esto está en un panorama político muy complejo en el país. El presidente no está haciendo buena estadística, el presidente tiene que tomar una decisión. Yo creo que este atentado puede marcar un antes y un después para el presidente Uribe, el presidente Duque. El presidente Uribe, dicho sea de paso, ha sido muy discreto, y es un asunto de seguridad de lo que estamos hablando, ha sido muy discreto en sus pronunciamientos y se ha alejado dándole campo al presidente Duque para que actúe. Vamos a ver si el presidente Duque frente a esto adopta una decisión más radical de combatir directamente al ELN o si se aviene a buscar alguna vía explícita o discreta de acercamiento para evitar males mayores. Por dos cosas, porque es que el ELN es el movimiento terrorista, narcoterrorista colombiano que tiene más experiencia en asuntos de terrorismo urbano, tiene células funcionando en las principales universidades de las principales ciudades del país, son jóvenes irresponsables.
y tiene esa capacidad. No me extrañaría que hubiera otro atentado terrorista en contra de otra unidad militar o policial aquí en Medellín, o en Cali, o en Barranquilla. No me extrañaría, no estoy diciendo que lo van a hacer, pero esa es la dinámica que ellos utilizan. Y también este atentado, este hecho, va a poner a prueba al nuevo mando militar y policial. Vamos a ver si ese mando policial militar, si es lo que han dicho tanto los medios, que es tropero, que este sí va a operar, que este sí conoce. Vamos a ver si es verdad, si tienen la inteligencia suficiente para operar quirúrgicamente y neutralizar a cabecillas del ELN, que como lo acaba de decir la Contraloría, se ha venido fortaleciendo tremendamente en el país, especialmente en el Chocó, Pacífico, por donde sale casi el 70% de la cocaína que producimos. Luego sí es un punto, origina este hecho un punto coyuntural político para el gobierno. Jairo, ¿por qué ahora? ¿Por qué dentro de este complejo panorama que acaba de describir el coronel Marulanda? Por dos motivos, y Dani, el primero de ellos que es macro. La orientación política de la administración Duque no ha tenido un papel relevante en la formulación de los asuntos de seguridad y defensa nacional. Hay un agotamiento del discurso, tampoco se tuvo en cuenta, y desde ese punto de vista este tipo de falencias se ha demostrado en otras experiencias, facilitaría que organizaciones alzadas en armas o organizaciones terroristas encuentren el momento propicio para afectar y demostrarle a la sociedad que su Estado, que el gobierno que eligieron democráticamente no está en capacidad de protegerlos. Y el segundo lugar, y lo asocio nuevamente con el Ejército de Liberación Nacional, gira en torno a lo siguiente: es una organización narcoterrorista, como bien lo dice nuestro analista, pero de manera particular inspirada en principios muy viejos del siglo pasado. Ellos creen todavía que los impactos terroristas frente al gobierno va a obligar de una u otra manera al gobierno de turno a sentarse y negociar en las mejores condiciones un acuerdo de paz, y creo que en esto también se equivocan. Vamos a agradecerle al coronel John Marulanda por haber estado con nosotros en esta parte del programa. Y Dania, a usted, muchas gracias. Y antes de irme, una cosita, tiene implicaciones transnacionales con Venezuela también. Si efectivamente es el ELN, fue el ELN, acuérdese usted que el presidente Duque le ha reclamado al gobierno venezolano si tiene o no tiene bajo cobijo a cabecillas del ELN que tienen circular roja de la Interpol. Sí, y Arauca, el ELN que opera en Arauca, opera en el Apure venezolano. Luego, digo yo que esto es una situación, un punto complejo de tratar para el gobierno. Vamos a ver cómo lo maneja y esperemos que salga lo mejor posible. Gracias, coronel Marulanda. Gracias por estar con nosotros. Jairo, en relación a esto último que ha dicho el coronel John Marulanda, ¿por qué de una u otra manera Venezuela o el régimen de Nicolás Maduro o la revolución bolivariana siempre está detrás o siempre tiene algún punto de conexión con lo que pasa en Colombia? Por un motivo muy sencillo, Idania, porque la dictadura de Miraflores está sustentada en ideas, principios y acciones ilegales. Cuando tú te mueves bajo esos elementos que fundamentan no solamente la conducción del Estado, sino especialmente el horizonte a tomar decisiones, pues se vio la necesidad de tomar aliados internacionales en donde la variable ilegalidad hace parte del juego. Hay que tener en cuenta que ellos en un comienzo no tenían el control de lo que se denomina la fuerza pública bolivariana y acudieron al apoyo, en principio, de la FARC, luego acudieron al apoyo de la inteligencia cubana, ahora tienen el apoyo de Hezbollah, de ciertos sectores que tienen un historial muy delicado en Rusia o en China. Cuando tú te sustentas todas tus acciones en la ilegalidad, el resultado es el que estamos viendo. Jairo, gracias como siempre por acompañarnos en esta parte del programa. Y Dani, es un placer estar contigo. Lamentablemente los hechos nos dejan apesumbrados. Así es una noticia en desarrollo. Evidentemente, a partir de ahora habrá que esperar el pronunciamiento de las autoridades, las investigaciones que vienen por delante.
las listas de heridos, hay algunas que ya circulan, quiénes son los fallecidos, hay muchísimas noticias que aún faltan por dar en relación a este tema, pero hemos dedicado la primera hora del programa a este atentado en Colombia que evidentemente enluta al país en general, no solamente a las familias que tristemente han tenido que perder un familiar hoy. Cuando hay un evento de este tipo, se enluta la sociedad, se enluta el país entero, se enluta la comunidad internacional, porque siempre nos vemos débiles como estructura de Estado frente a estos ataques que ocurren. Hacemos una pausa, venimos con más, hay otros temas que atender, hablamos de Venezuela, del pronunciamiento de los militares el día de ayer en Perú, también hay noticia en los Estados Unidos, el enfrentamiento entre Pelosi y el presidente Trump, que parece no cesar. Ya regresamos en breve con más información. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. ¿Se han convertido los cabildos abiertos que viene realizando la oposición en Venezuela en los últimos días en un canal de comunicación entre dirigentes de la oposición y los venezolanos? ¿Se han convertido estos cabildos en una herramienta que permite despertar la voluntad de lucha que parecía dormida? ¿Se atreve nuevamente la gente a gritar arengas contra Nicolás Maduro? Este tema lo quería desarrollar con una diputada que se encuentra precisamente en uno de estos cabildos. El tema de Colombia y el atentado lamentablemente me ha quitado tiempo, pero lo consideramos pues mucho más importante. Seguramente vamos a hablar de ello el día de mañana. Ahora bien, este sentimiento renovado de lucha o de sensación, de esperanza, también nos hace preguntarnos, ¿es lo que llevó a los jóvenes militares a pronunciarse la noche de ayer desde Perú? Hoy declaramos con toda responsabilidad que nos apegamos a nuestro juramento de defender a nuestro pueblo y hacer respetar las leyes y la Constitución de la República. Por tal motivo anunciamos, 1, que desconocemos a Nicolás Maduro Moro como presidente de Venezuela y como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además, alertamos a la comunidad internacional de la usurpación de la presidencia de la República. Después de conocerse la información o este pronunciamiento, NTN 24 habló con 2 de los integrantes del grupo que señalan no reconocer a Nicolás Maduro como comandante en jefe en el programa La Mañana. Hablaron de las razones que los llevaron a este pronunciamiento. Hay cuerpos policiales, hay armada, hay aviación, hay Guardia Nacional, hay ejército, hay bomberos, hay civiles, y realmente tenemos una coordinación tan grande que estamos listos y preparados para lo que sea que haya que actuar. O sea, si así sea entrar a Venezuela ahorita mismo, estamos en la capacidad para entrar a Venezuela y derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuándo empezaría la operación que ustedes están anunciando aquí en NTN 24? No, eso depende de las decisiones que tome nuestro comandante en jefe, que es Juan Guaidó. Él ya está consciente de que tiene una fuerza armada que lo apoya. Y la última palabra, la última decisión la tiene él. Por supuesto, hay que agotar todos los medios para que sea algo pacífico, la salida del régimen sea pacífica y no se tenga que llegar a ese extremo de la violencia.
A esta hora, cuando son las 6:20, en Caracas, Venezuela, nos acompaña Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Rocío, bienvenida, buena tarde. Buenas tardes, Idania, un placer como siempre. Igualmente para nosotros tenerte, lamentablemente en un día que nos ha hecho correr a todos, en un triste día para la hermana República de Colombia. Rocío, de buenas intenciones está lleno el mundo. Es decir, estos muchachos han hecho un pronunciamiento el día de ayer, pero de allí a decir que pueden entrar o que tienen capacidad de entrar a Venezuela, bueno, a menos que existiese una coordinación con la Fuerza Armada interna, no creo que tenga mucho sentido. Sí, Daria, esto era una expresión de alguna manera previsible en los grupos de militares disidentes que se encuentran en el exterior, conocidamente opositores a Nicolás Maduro. El efecto de efervescencia nacional que ha generado Juan Guaidó también impacta sobre estos sectores opositores. Ahora bien, de allí a evaluar el impacto que esto pueda tener efectivamente en la estructura de la Fuerza Armada Nacional, entre la oficialidad activa, entre los oficiales de comando con comando de tropas. Es decir, hay un abismo, hay todo un análisis que cabe realizar y que, sobre todo, medir en sus impactos reales. Es decir, para que un pronunciamiento de este tipo tenga el efecto deseado, ¿qué rangos tendrían que tener los oficiales que lo emiten? Y sobre todo, me imagino que tendrían que hacerse desde adentro, como alguna vez ocurrió en Venezuela en todos estos años. Sí, fíjate, Daniel, el estudio de los pronunciamientos militares en general en el mundo, pero particularmente en Venezuela, nos llevan a establecer una serie de características que son propias de aquellos que pueden ser capaces de poner en jaque el sistema político venezolano. Yo diría que las características son básicas. La primera de ellas, que se trate de oficiales activos, es decir, que formen parte de la plantilla en ejercicio de una Fuerza Armada Nacional venezolana en cualquiera de sus 4 componentes, que estos oficiales activos sean oficiales de comando. Allí pues puede haber varias graduaciones, generalmente capitanes, tenientes coroneles, pero también puede darse el caso, por supuesto, de coroneles, generales, en fin. Que estos además tengan poder de fuego, es decir, que comanden unidades con poder de fuego para hacer creíble el carácter disuasivo de su expresión. Y yo añadiría algunos aspectos simbólicos importantes. Me llama la atención la forma en que se dio la entrevista. Normalmente los oficiales que tratan de mover el sistema con un pronunciamiento de este tipo no incurren en todos estos detalles en los cuales tuvieron estos oficiales. Normalmente son muy precisos, muy parcos y no dan alcance de mayor información precisamente para no comprometer a las unidades que podrían estar involucradas en una operación militar. ¿Cómo analizarlo? Es decir, ¿más una simbología que un efecto real? Yo diría que no tiene efecto real sobre la Fuerza Armada Nacional si a ese público objetivo estaba dirigido. Es decir, la Fuerza Armada Nacional rápidamente y los órganos de inteligencia evaluaron los videos, evaluaron inclusive los audios que circularon el día de ayer ampliamente, especialmente en Venezuela, no solamente de estos oficiales de Perú, también de una mayor retirada, hace ya más de 15 años, 16 años, que se pronunció desde los Estados Unidos, y incluso un audio que circuló de una tropa profesional de la Fuerza Aérea, también desde el exterior. Es decir, los organismos de inteligencia desglosan inmediatamente la procedencia de estos elementos, la indumentaria que se utilizó en el acto,
Los oficiales que se pronunciaron en Perú utilizaron indumentaria que para el momento en que ellos se graduaron, por cierto, ya no se utilizaba esta indumentaria que ellos portaron. Es decir, hay muchos detalles que no pasan un análisis sostenido respecto a el poder efectivo que estas personas pueden tener o su influencia y ascendencia sobre la Fuerza Armada Nacional. Reitero, más allá del deseo genuino, legítimo que ellos puedan tener de expresar su rechazo a Nicolás Maduro y el de ser claramente conocidos como opositores. Ahora, Rocío, más allá del pronunciamiento, más allá de este pronunciamiento de estos jóvenes oficiales hecho desde Perú ayer, vayamos a la Fuerza Armada. Lo que sí es evidente es que no todo es color de rosa dentro de la Fuerza Armada Nacional. Y lo digo por el número de detenidos de las Fuerzas Armadas que hoy existe en Venezuela. Sí, Dania, la situación en la Fuerza Armada Nacional en este momento es muy compleja y refleja el estado de profunda crisis que existe en el país en general. En la Fuerza Armada Nacional, aparte de las detenciones, la ruta de persecución y de hostigamiento que se ha establecido a todos los niveles y en todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional, hay una situación palpitante, muy sentida, de profunda crisis social en la familia militar venezolana. Esto que muchas veces hemos conversado de personas pasando hambre dentro de la institución es una realidad, lamentablemente, Idania. En los permisos navideños de este mes de diciembre, muchas de las personas que estaban en permiso navideño, efectivos militares, regresaban al cuartel en la búsqueda de alimento, en la posibilidad de conseguir alimento. Y otros muchos aprovecharon el permiso navideño para desertar, simplemente para no volver nunca más. Hemos conversado con periodistas que cubren la fuente de frontera y nos han relatado con dolor cómo ven caminantes que son efectivos militares venezolanos que están huyendo producto de la profunda crisis humanitaria. Es decir, la complejidad de la profunda crisis venezolana ha tocado la Fuerza Armada Nacional y esto está a la vista, está sobre la mesa en el devenir de los acontecimientos que impactan a los venezolanos en este 2019. Eso por una parte, Rocío, y por la otra, ese acoso al personal de las Fuerzas Armadas. ¿Hay cifras de cuántos presos hay de los distintos componentes? Es difícil. Las listas que se han podido establecer básicamente son de los oficiales de comando que generalmente pueden tener acceso a un abogado o alguna organización gubernamental y de allí se establecen los patrones para la construcción de las listas. Allí se han arrojado listas preliminares que dan aproximadamente cuenta de más de 150 efectivos militares privados de libertad por delitos de conspiración, por delitos de traición a la patria, por delitos políticos. Sin embargo, la información que tenemos es que existe una gran cantidad de soldados, de tropa profesional, que sin la posibilidad de tener abogados quedan en un grueso cúmulo de individuos que conforman una masa importante de personas que están detenidas en este momento. Vamos a dejar que Rocío está como yo, que he tenido una tos terrible todos estos días y es complicadísimo cuando uno está al aire y está haciendo una transmisión en vivo tener un tipo de tos de estas. Rocío, una última pregunta. Entre los que han desertado, entre los que están presos, entre los que han abandonado, es decir, ¿qué porcentaje real de la Fuerza Armada no está ya activa? ¿En qué porcentaje ha podido mermar todo el componente de la Fuerza Armada? Es difícil establecerlo con precisión. Hace escasos días se filtró un documento de la Guardia Nacional Bolivariana que daba cuenta de un estatus, llamémoslo de deserción, de más de 3.000 efectivos de la Guardia Nacional que no habrían regresado a las unidades militares.
Yo diría, y reitero, sin datos precisos, que de los 140.000 efectivos que pueden estar conformando en este momento la Fuerza Armada Nacional, sin esa llamada Milicia Nacional Bolivariana, que es una fantasía sobre la cual reiteradamente se construyen números, digamos, falsos y alejados de la realidad, yo diría que de esa cantidad puede existir perfectamente en este momento un 10% de personas que han desertado, que han pedido la baja y que se han apartado y se encuentran, por supuesto, en una cantidad mucho menor, unos 200 efectivos privados de libertad por delitos políticos en Venezuela. Es una cantidad muy alta, tomando en cuenta el daño que significa el pie de fuerza de la Fuerza Armada Nacional en Venezuela. Lo que es real es que hay una disminución de ese pie de fuerza, aunque no sepamos calcular con exactitud. Evidentemente no tenemos estadística, no hay acceso a datos concretos y, como bien señalas, una que otra organización por información de familiares es lo que uno puede tener como referencia. Rocío, gracias por acompañarnos como siempre. Buena tarde para ti. Un saludo, Idani, y mi solidaridad con Colombia. Gracias, Rocío. Gracias. Buena tarde. Cuando son las 5:32 hora costa este, en Venezuela, familiares de presos políticos exigieron una vez más la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas a Caracas para constatar las graves violaciones cometidas por el régimen de Maduro. Rechazaron además que el secretario general de la ONU haya recibido este miércoles al canciller Jorge Arreaza en su despacho. Este es un informe de Daniela Zambrano en Caracas. Han sido 4 meses consecutivos de protestas frente a la ONU para llamar su atención. Las Naciones Unidas tienen una responsabilidad enorme. Michelle Bachelet tiene una responsabilidad enorme. Y a ella le decimos, no le crea al usurpador. Y no vamos a descansar y no vamos a dejar de venir a las Naciones Unidas. Está en juego la vida de nuestros presos políticos. Y es que las violaciones a derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro no han cesado. Mira, lo que vimos el domingo fue una película de terror. Yo minutos antes había dejado a mi hija con mi mamá y minutos antes había bajado a la bebé del carro. Y poco tiempo después nos intercepta una camioneta de manera muy violenta y se bajan funcionarios encapuchados con armas largas a obligarlo a bajarse del carro y a decirle que se tenían que ir con él, que la orden era detenerlo. Por ello advierten causó malestar que el secretario general de la ONU recibiera este miércoles al canciller Jorge Arreaza en su despacho. ¿Cómo es posible que las Naciones Unidas reciba a un canciller ilegítimo, representante de un régimen usurpador? Ana María da Costa y su familia forman parte de esa larga lista de víctimas del gobierno. Su hermano Vasco, señalado de terrorista, denuncia, ha sido objeto de todo tipo de torturas. Una de las torturas horribles es que te patean, te ponen en el piso desnudo, te patean y te dicen que tienes que defecar. Y agarran eso y te lo embesuntan en la cara y te ponen una bolsa hasta que te asfixia. Cuando ya te desmayaste, te despiertan a punta de patada y te lo vuelven a hacer una y otra vez. Pero no solo piden a la alta comisionada que constate la situación que atraviesan los presos políticos, también la de la población en general. Que visite hospitales, cárceles, el metro, perreras, escuelas, sectores populares y que viva como vive el venezolano, sin gas, sin agua, sin luz, sin comida, sin medicinas. Abogados defensores de derechos humanos respaldaron la petición y exhortaron a que sea la propia Michelle Bachelet la que preside una comisión de la verdad que investigue los crímenes de lesa humanidad registrados bajo la administración chavista. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, se unió al llamado que hizo la Asamblea Nacional para que los ciudadanos se movilicen el próximo 23 de enero y exijan el respeto a la Constitución, un gobierno de transición y prontas elecciones. Desde Caracas, Venezuela, Daniela Zambrano, NTN 24. Gracias, Daniela, por la información. Hacemos una pausa rápidamente, regresamos en breve y hacemos un recorrido por la Unión Americana y lo que es noticia en este momento. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde.
Continúa la disputa política en los Estados Unidos por el cierre parcial de la administración que hoy cumple 27 días. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, advirtió este jueves que la paralización socava la seguridad de la Unión Americana. En una declaración ante los medios, volvió a pedirle al presidente Donald Trump aplazar el discurso del Estado de la Unión previsto para el 29 de enero. Pelosi alegó que el cierre parcial del gobierno compromete la seguridad del evento por la falta de financiación al Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto. La disputa política entre el Ejecutivo y la oposición demócrata en el Congreso gira en torno a los fondos que el mandatario exige para la construcción del muro en la frontera sur del país. Ellos están desesperados, saben que tienen que abrir el gobierno, saben, incluso usted me lo preguntó hace un momento, cuánto he perdido, y no se trata de los dólares que se pierdan, sino que el punto central no es ese, el punto central tiene que ver con abrir el gobierno una vez más. Y esta tarde Donald Trump respondió por primera vez a la petición de Nancy Pelosi de aplazar la fecha del discurso del Estado de la Unión. Lo hizo por medio de una carta en la que le informó a la presidenta de la Cámara de Representantes que su administración pospuso un viaje de 7 días que la demócrata tenía programada en el exterior. Debido al cierre gubernamental, lamento informarle que su viaje a Bruselas, Egipto y Afganistán ha sido pospuesto. Le agendaremos esta excursión de 7 días cuando el cierre haya terminado. A la luz de los 800,000 grandes trabajadores estadounidenses que nos reciben pago, estoy seguro de que usted estará de acuerdo conmigo en posponer esas relaciones públicas e incluso pensará que es totalmente apropiado. Yo también siento que durante este periodo sería mejor si usted estuviera en Washington negociando conmigo y acompañando el movimiento de fortalecer la seguridad en la frontera para poner fin al cierre. Obviamente, si a usted le gustaría hacer su viaje volando en aerolíneas comerciales, eso ciertamente sería su decisión. El presidente Donald Trump presentó esta mañana en el Pentágono, en otro orden de ideas, una estrategia para modernizar el sistema estadounidense de defensa contra misiles ante los avances de países como Corea del Norte e Irán en esta materia. El plan supone la primera actualización de la doctrina de la defensa de misiles en la Unión Americana en 9 años. Carolina Valladares en Washington tiene el reporte. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. El presidente Donald Trump cree que el sistema de defensa de misiles de los Estados Unidos está obsoleto. Es por ello que hoy, este jueves, anunció una inversión inmediata para hacer frente a potenciales amenazas de países como Irán, también como Corea del Norte, porque esos países en los últimos años han avanzado en la producción, fabricación de misiles balísticos, pero también de países como Rusia y China, que por supuesto han avanzado en esta materia, pero también en la producción de misiles de corto alcance y también de vehículos aéreos hipersónicos. Con este fin, la administración Trump quiere crear, de hecho, una red de sensores destinados a detectar el lanzamiento y también a destruir cualquier misil desde el momento en que sea lanzado. Estamos comprometidos para establecer un programa de defensa que pueda proteger a cada ciudadano de los Estados Unidos y nosotros nunca negociaremos ningún derecho para hacer esto. En segundo lugar, nos vamos a enfocar en el desarrollo de nuevas tecnologías, no solamente invertir más dinero en los sistemas actuales. El mundo está cambiando. Y nosotros vamos a cambiar mucho más rápido que el resto del mundo. Esta nueva estrategia de defensa anunciada hoy por el presidente Trump, de hecho, tenía que haberse presentado hace un año. Sin embargo, se pospuso porque estaban esas negociaciones y están todavía con Corea del Norte sobre la desnuclearización de Pyongyang. Pero más allá de este proceso de diálogo, también el Pentágono quería pensar en amenazas que vayan más allá del régimen de Pyongyang y también de Irán. Nosotros también estamos preocupados de cara al desarrollo de la tecnología ahora mismo que Irán ha podido llevar a cabo en el último tiempo, por ejemplo, a través de un arma nuclear, un misil, y estamos a tiempo de responder a eso. La forma en la que las amenazas han surgido a partir de la tecnología y el desarrollo de Irán en el último tiempo hace que Estados Unidos mejore y responda a todos esos
esas acciones de defensa que quizás ellos también están desarrollando ahora mismo. El pasado año el Pentágono realizó 2 maniobras militares orientadas a testar ese sistema antimisiles. Eso supuso buenas noticias para las Fuerzas Armadas estadounidenses, que también, recordemos, el pasado año protagonizaron 2 sonoros fracasos en 2 ejercicios orientados a interceptar misiles balísticos. Este es el informe desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina, gracias por la información. Y organizaciones civiles a través de los Estados Unidos concretan los últimos preparativos para la denominada Marcha del Millón de Mujeres. El movimiento de oposición a la administración Trump levantará nuevas voces de protestas alrededor de varios temas, entre ellos el derecho al aborto. Causa controversia que genera rechazo en varios sectores que también organizan su propia movilización. Alejandro Rincón en Nueva York amplía esta información. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. La autodenominada Marcha del Millón de Mujeres surgió hace 3 años esencialmente como una expresión de oposición a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. En este tiempo, las organizaciones civiles que están detrás de toda esa plataforma han evolucionado su concepto para convertirlo esencialmente en un grupo de promoción de estrategias que protejan una serie de asuntos que, de acuerdo con esas organizaciones civiles, están en riesgo ante las políticas que ha implementado la Casa Blanca, entre ellas el acceso a servicios de salud, también asuntos controversiales como el derecho al aborto. Todos estos temas son los que una vez más sacan o van a sacar en las próximas horas a miles de personas a las calles en distintas ciudades a través de los Estados Unidos. Justo por esa razón se considera que esta movilización vuelve también en parte a ser una expresión de rechazo a el actual gobierno del país, y por eso allí también tienen que ver el interés de las mujeres latinas, quienes hacen parte de esta movilización. Fíjense ustedes en las razones por las cuales las mujeres latinas piensan adherirse a estas movilizaciones. Provida es respetar los derechos de los obreros. Provida es respetar y celebrar la contribución de los inmigrantes en este país. Provida es denunciar el racismo, el antisemitismo, la discriminación contra los musulmanes. Provida es celebrar nuestra diversidad étnica, sexual, ideológica. Eso es Provida. Provida no es lo que promueve el presidente, que es un nacionalismo, es un racismo y es la discriminación y es contra todos los valores que este país fue fundado. La realidad, sin embargo, es que al paralelo del surgimiento de esta marcha del millón de mujeres, también se ha visto fortalecida en los últimos años una expresión contraria y, en este caso en particular, de respaldo a la Casa Blanca. De hecho, en el transcurso de este jueves, el vicepresidente Mike Pence tuvo una reunión con los grupos que son comunes a las plataformas o políticas defendidas por la Casa Blanca en asuntos, por ejemplo, controversiales, como se los mencionaba hace algún tiempo, como el derecho a el aborto. Hay también aquí en la ciudad de Nueva York algún nivel de respaldo entre las propias mujeres latinas, y tenemos también para ustedes esa voz de las mujeres que reaccionan en oposición a la marcha del millón de mujeres. Yo le digo a esas mujeres que van a marchar que ellas no son la voz de todas nosotras. Yo le digo que piensen en aquellas mujeres que tanto tiempo como yo, que no pude salir embarazada hasta los 40 años, tanto que hemos dolorido para tener nuestra propia captura, nuestros propios bebés, y están marchando contra la vida. Mujer que me escuche, piensa bien. Cuando tú decides marchar, lo que tú le estás diciendo a una mujer, a nuestra próxima generación, la está cortando. Si se fijaron bien en esas declaraciones, hay allí un argumento importante por tener en cuenta, aun cuando existe la marcha del millón de mujeres y la reacción de oposición, y en este caso de respaldo a la Casa Blanca. Eso les deja a ustedes ver que realmente Estados Unidos atraviesa por una fase de polarización a nivel social que es muy, muy fuerte.
Se prevé entonces que para las próximas horas no solo tenga lugar esta expresión de respaldo a la Casa Blanca, sino que el sábado en particular sean todos esos sectores de oposición los que eleven una vez más estas voces de oposición a las distintas políticas implementadas por el actual gobierno de los Estados Unidos. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Y este jueves la organización no gubernamental Human Rights Watch difundió su informe sobre la crítica situación de los derechos humanos en el mundo, destacando la situación en países como Venezuela. El texto se refiere además a la creciente tendencia en América Latina y en el mundo de los abusos cometidos por autócratas en el poder. En Washington, Emiliana Molina tiene este reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, en este informe anual de Human Rights Watch está en alerta, según los expertos, la problemática del fenómeno del populismo, que ha venido creciendo durante los últimos años y que expertos aseguran se ha convertido en un obstáculo serio para defender y también proteger los derechos humanos. El crecimiento de la impunidad y también el surgimiento de líderes populistas que simplifican los problemas, que manipulan la realidad y que se hacen elegir democráticamente mediante elecciones y luego intentan perpetuarse en el poder. Según expertos, algunas de las problemáticas más graves son las políticas selectivas del presidente estadounidense Donald Trump, aunque le aplauden las políticas que ha tomado en cuanto a Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, la emergencia latente en la región de Latinoamérica es Venezuela. Probablemente no ante los ojos del gobierno chino o ruso. Hoy día Venezuela es simplemente gobernada por un dictador. Esa es una, yo diría, importante noticia, porque se van a incrementar las sanciones y la presión internacional contra ese régimen. En la región de Centroamérica subrayan la corrupción y los crímenes que se cometen. Es de especial los crímenes contra las personas transgénero, bisexuales, lesbianas o gays. Y es que aseguran que la impunidad en esta región es la norma. Fíjate que es bien complicado porque este reciente informe es la reafirmación de muchos informes que han habido. El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, NDC, recibió varios reportes de las organizaciones de base comunitaria en estos países y con datos y evidencias de los asesinatos y la discriminación que existe en estos países. Sin embargo, muchos de los países de la región centroamericana han hecho muy poco en el tema de materia de leyes, por ejemplo. En Centroamérica se está luchando e impulsando lograr la ley de identidad de género para las personas trans. El tema del matrimonio del mismo sexo, no solo por casarse, sino por acceder a derechos civiles que son un derecho y que ninguno de los países tiene una ley que prohíba o que penalice este tipo de ley. No está ni en la constitución política de estos países. Sin embargo, Vivanco subraya que hay noticias positivas de parte de este informe en la región. Por ejemplo, la reciente decisión por el Grupo de Lima de condenar los hechos en Venezuela y tildar al presidente Nicolás Maduro como ilegítimo, al igual que la reciente resolución por parte de la Organización de Estados Americanos. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, gracias por la información. Con esto vamos rápidamente a un corte, regresamos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Llegamos al final de la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado. En pantalla nuestras cuentas de Instagram para que nos sigan. Recuerden que nuestro canal de YouTube, la señal en vivo y nuestros contenidos. Quédese con nosotros. Termina la tarde, comienza la noche con Jefferson Beltrán. Una tarde donde podrá actualizar cifras y presentaremos un resumen de todo lo ocurrido alrededor de este atentado que lamentablemente ocurriera hoy en Bogotá, en la capital de Colombia, en la Escuela de Cadetes General Santander. Muy buena tarde para todos. Mañana a la misma hora para debatir, analizar, compartir la agenda informativa del día.